Lamentablemente no nos podemos hacer los sorprendidos y aterrados al ver la incertidumbre del sistema de salud en Colombia con el modelo de aseguramiento de salud del país en la cuerda floja en este momento, luego de la intervención de la EPS Sanitas, la segunda EPS más grande del país, con cerca de 5.800.000 pacientes. El presidente Petro nos la cantó en plaza pública, en el balcón de la Casa de Nariño, hace casi un año. Si yo dejo que la ley siga, si el Congreso de la República no apoya las reformas, las EPS morirán como en un dominó, saliendo definitivamente del mercado. Lo que propuso el gobierno del presidente Petro suponía que la reforma a la salud le quitaría a las EPS en el país la centralización del manejo de recursos económicos, algo en lo que el gobierno Petro pues vio una oportunidad para fundamentar su nuevo sistema de salud sin las EPS en la ecuación, sacándole las cifras en rojo y los malos manejos. Las necesidades expresadas por el propio gobierno para poder cumplir con el programa de salud preventiva, que es el compromiso del presidente. Esto es una solicitud de casi 15 billones de pesos. Esto es más de la mitad de la reforma tributaria. La estrategia en su momento de la entonces ministra Carolina Corcho contra las EPS era clara, prácticamente tierra arrasada. De las EPS que existen en el país, solo 7 cumplen con los mínimos indicadores financieros, solo 7. El resto tendrían que estar en este momento liquidadas. Entonces yo le digo a las personas que han trabajado en las EPS, que yo sé que hay gente honorable, no adoremos más las cenizas. El presidente Petro, en entrevista con la revista Cambio, se alejó de su posición de acabar con las EPS. Para Petro en ese momento era más claro, era simple física. Un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado, que a su vez causa otro similar, y así sucesivamente en una secuencia lineal, o lo que se conoce popularmente como el efecto dominó. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Eso es un dominó. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esas se caen. Ese chuchuchuchu que simula al presidente Petro como una simple caída de fichas, hoy tiene al Estado como el mayor operador de EPS en el país, con el manejo de aproximadamente 25 millones de colombianos. Más de 13 meses después, sin poder sacar adelante su reforma a la salud en el Congreso y tras recomponer su gabinete con los llamados petristas pura sangre, el 23 de febrero, en la posesión del superintendente de salud Luis Carlos Leal, el presidente Petro destapó finalmente su interés de activar un sistema de salud con atención primaria preventiva y en los territorios, sin pasar por el Congreso de la República. Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena. La historia que comenzó en agosto de 2023 cuando la EPS Sanitas, Compensar y Sura, 3 de las más grandes EPS de Colombia, enviaron una carta al ministro de Salud alertando sobre una crisis financiera inminente que ponía en peligro la prestación de servicio a más de 13 millones de afiliados, argumentando que por cada 100 pesos que recibieron del gobierno se estarían pagando 102 para prestar servicios de salud, parece terminar como empezó, con el empujón de la primera pieza de dominó que el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, vaticina como el colapso del sistema de salud. El efecto dominó ya empezó en las EPS. Hay muchas liquidadas, muchas intervención, muchas en riesgo de liquidación. Pero es que el efecto dominó no termina ahí. Este efecto dominó también ha afectado a muchos prestadores de servicios, afectará a muchos más, y si no resolvemos el problema, va a llegar a los usuarios. En los últimos 4 años han desaparecido 13 EPS en Colombia, un número considerable si se tiene en cuenta que de acuerdo con el más reciente reporte de las EPS activas,
hay 29 que están prestando servicios con corte a agosto del año pasado. Esto ha ocasionado que cerca de 6.4 millones de colombianos hayan tenido que cambiar de EPS por cuenta de la liquidación constante de las que los afiliaban inicialmente. En estos momentos, las EPS acumulan en el país deudas por más de 23 billones de pesos. La nueva EPS está a la cabeza de ese saldo en rojo, con 3.4 billones.